Bueno, buenos días a todos. Vamos a comenzar con la sesión de las ESI Talks, el ciclo de seminarios de nuestro instituto. Y hoy nos va a presentar su trabajo nuestra compañera Eva Gil, que es profesora contratada doctora en la Universidad de Sevilla, doctora en Ciencia y Tecnología de Nuevos Materiales desde 2017. En este mismo año ganó el premio GCAT a la mejor tesis de calorimetría y análisis térmico en España. Parte de su trayectoria investigadora la ha desarrollado en centros internacionales de referencia como la Universidad de Oxford y la Universidad de Harvard, y su investigación se centra en la preparación y el procesado de materiales de interés tecnológico mediante métodos de fabricación no convencionales fuera del equilibrio, especialmente aquellos asistidos por campos eléctricos. Cuenta con más de 25 artículos publicados, con casi 900 citas. Y hoy pues, nos va a hablar de Plasma Flash Sintering. Bueno, el título que tenéis ahí, para que lo voy a leer yo. Gracias, Eva. Hay más cosas las que te dije. Este o ese, bueno, este. Vale, pues buenos días a todos. Rosalía, muchas gracias por la presentación. Hoy voy a hablar de una técnica relacionada con el flash sintering, denominada Plasma Flash Sintering, recientemente publicada en Journal of the American Ceramic Society e íntegramente desarrollada aquí en el Instituto de Ciencias de Materiales de Sevilla. Para poder entender qué es el Plasma Flash Sintering, pues muy brevemente me voy a remontar a los inicios y simplemente a modo de recordatorio, pues la sinterización es un proceso mediante el cual unos polvos, generalmente cerámicos, se consolidan en un cuerpo sólido con la forma deseada, propiedades uniformes y porosidad reducida. Los procesos de sinterización normalmente se consiguen aplicando energía térmica, generalmente 2/3 de la temperatura de fusión del material, que suele ser lo suficientemente elevada como para promover la movilidad atómica desde las partículas hasta los poros. La sinterización no es nada nuevo, sino que lleva con nosotros pues, desde tiempos inmemoriales y actualmente pues, muchos de los objetos que nosotros utilizamos en nuestro día a día y materiales han sido obtenidos mediante un proceso de sinterización. La sinterización convencional, una de las desventajas es que desde el punto de vista energético es muy ineficiente. Como ya he dicho, requiere sostener temperaturas elevadas durante tiempos prolongados. Así, la investigación en sinterización siempre ha ido enfocada a intentar bajar ese requerimiento energético, reduciendo tanto los tiempos como las temperaturas de sinterización. No me puedo mover ahora. ¿Ahora? No. ¿Se escucha? Vale. Aquí en este gráfico pues, podemos ver algunos de los métodos de sinterización alternativos al convencional y vemos que el flash se sitúa aquí en una zona de alta cinética donde se reducen los tiempos de sinterización a meros segundos y las temperaturas varios cientos de grados con respecto al método convencional. La sinterización flash es un método de sinterización asistido por campo eléctrico propuesto por primera vez en el año 2010 por el profesor Richie Ragg de la Universidad de Boulder, Colorado. Aquí se muestra un esquema experimental, un esquema de un equipo experimental de flash que básicamente consta de un horno, de una fuente de alimentación, un sistema de registro de visualización y un sistema de registro de datos. Esta configuración sencilla permite aplicar de manera simultánea a un cuerpo verde, que generalmente tiene forma de hueso de perro, de manera simultánea un campo eléctrico y calor, permitiendo que toda la densidad de corriente circule exclusivamente a través de nuestra muestra. En una primera etapa de un equipo de flash, al aplicar un campo eléctrico, la fuente trabaja en control de voltaje y vemos que la densidad de corriente que atraviesa nuestra muestra va aumentando de manera progresiva. Este comportamiento pues, es esperable para un material que tiene un coeficiente negativo de temperatura, hasta que llega un momento en el que se produce un aumento no lineal de esa densidad de corriente. Esto precisamente es el fenómeno del flash, dura apenas unos segundos y es donde la mayor parte de la densificación del material tiene lugar. Va acompañado también de fotoluminiscencia, como podemos ver en el vídeo, y
Aquí la fuente pasa a trabajar en control de corriente y ya se mantiene el flash durante algunos segundos o minutos dependiendo de nuestro experimento. Desde la propuesta inicial del flash, pues se ha consolidado como un método de sinterización bien establecido, con una comunidad científica internacional que estudia esta técnica. Aquí podemos ver el mapa de colaboraciones, así como los países más influyentes e instituciones. La investigación en flash se puede clasificar en 3 grandes pilares. El primero, pues, lógicamente, en explotar las ventajas competitivas de la técnica, de menores tiempos de temperatura, de sinterización y tiempos de sinterización para sinterizar una gran variedad de materiales. El segundo gran bloque es en el estudio de los mecanismos subyacentes del flash. Simplemente comentar que es bastante difícil de estudiar por la rapidez del proceso. Y el tercero es el desarrollo de la técnica. Han emergido pues varias técnicas relacionadas con el flash. Ha habido mucha innovación en intentar solventar las limitaciones de forma, que están limitadas a 2 electrodos. Aquí merece especial mención el flash multifásico desarrollado en nuestro laboratorio, que usa corriente trifásica y permite sinterizar muestras relativamente complejas. Pero quizás, digamos que la técnica que más auge ha tenido relacionada con el flash sintering es la sinterización flash reactiva. La sinterización flash reactiva fue propuesta en nuestro laboratorio en el año 2018 y se muestra que partiendo de los reactivos de partida de un material, aplicando de manera simultánea calor y un campo eléctrico, se pueden obtener materiales puros, nanoestructurados a temperaturas y tiempos reducidos, previa optimización de las condiciones experimentales, y es un proceso donde la sinterización y la reacción química se están dando de manera simultánea. Aquí podemos ver que el flash sintering reactivo pues, se explota también a nivel mundial, donde el Instituto de Ciencias de Materiales es referente, y básicamente la técnica se ha extrapolado pues, a la preparación de materiales con interés tecnológico y que tienen elementos volátiles en su composición. Dicho esto, el plasma flash sintering pues, es una técnica relacionada con el flash. Aquí muestro un equipo experimental de plasma flash sintering que, como podemos observar, es muy similar al que acabo de explicar, con la salvedad de que se le acoplan elementos de vacío. Estos elementos de vacío pues básicamente nos permiten trabajar a una presión reducida de gas. La manera de realizar un experimento de plasma flash sintering es, en primer lugar, hacemos vacío dinámico durante 1 hora, y en segundo lugar, mediante la válvula de aguja, se ajusta la presión a 0,7 milibares. Una vez estabilizada la presión, encendemos de manera simultánea nuestra fuente de alimentación y la temperatura del horno. El plasma flash sintering se llevó a cabo por primera vez en muestras de óxido de titanio, en concreto Anatasa, trabajando con una velocidad constante de calentamiento del horno. En este gráfico podemos ver los perfiles de campo eléctrico y de densidad de corriente que se obtienen en un experimento típico de plasma flash. Y se pueden intuir 4 zonas bien diferenciadas donde se produce un cambio drástico de estos parámetros. En una primera instancia tenemos una primera etapa que lo hemos llamado periodo de incubación. Básicamente aquí estamos trabajando en control de voltaje, aplicando un campo eléctrico constante, y como podemos ver, la densidad de corriente que atraviesa nuestro sistema pues es básicamente nula. Llega un momento en el que se produce un aumento brusco de la densidad de corriente y la fuente pasa automáticamente a trabajar en control de intensidad. Precisamente aquí es donde se produce el fenómeno del plasma, y creemos que es por un efecto combinado del aumento de la propia temperatura del horno, el campo eléctrico que aplicamos y
la diferencia de potencial entre los electrodos, que básicamente hacen que la energía sea lo suficientemente elevada como para ionizar el gas que tenemos en el interior. La evidencia de este plasma pues queda registrado por las fotografías tanto ópticas como infrarrojas que podemos ver aquí. Y también observamos que tiene un efecto térmico sobre nuestra muestra. Estas fotografías, las que están aquí, están tomadas a un tiempo que corresponden a 50 minutos del experimento. En este caso, la temperatura del horno se corresponde con exactamente 550 grados, pero sin embargo la temperatura de la muestra es 690. Este calentamiento por el plasma, más el aumento de la propia temperatura del horno, más también por calentamiento Joule, hacen que nuestra muestra entre en un ciclo autosostenido donde la conductividad aumenta. Aumenta hasta tal punto en el que básicamente el plasma se extingue y se produce el fenómeno del flash, dando lugar a una transición plasma-flash, como podemos ver aquí en esta fotografía se intuye un poco esta transición y aquí pues completamente el fenómeno del flash, donde la muestra llega a alcanzar temperaturas de aproximadamente unos 1000 grados. A continuación, pues este se sostiene durante unos segundos. Este experimento que acabo de explicar está realizado a una presión de 0,7 milibares de nitrógeno. Realizamos otro de manera análoga con los mismos parámetros eléctricos a 0,7 milibares de argón para estudiar el efecto de la atmósfera, y simplemente por propósitos comparativos realizamos otro experimento en flash convencional. Aquí se muestran los parámetros eléctricos, que son exactamente los mismos, y la temperatura que alcanza la muestra también es muy similar, unos 1000 grados. A continuación, pues llevamos a cabo una caracterización estándar de nuestras muestras de óxido de titanio, donde la difracción de rayos X mostraban que en el interior, en el bulk de nuestras muestras, pues se producía la transición de fase de anatasa a rutilo en cada una de las 3 muestras. Este resultado es esperable porque, según los registros de temperatura obtenidos mediante la cámara infrarroja, pues las muestras sobrepasan o llegan alrededor de los 1000 grados en los 3 casos. La transición de fase anatasa-rutilo, aunque no está bien definida, se da en torno a 600-700 grados, por lo que está bien justificado. Sin embargo, los rayos X con incidencia rasante muestran que en la superficie de las muestras tratadas con plasma observamos picos que se pueden indexar tanto a anatasa como a rutilo, cosa que no observamos en las muestras preparadas por flash convencional, que alcanzan temperaturas similares. Estos resultados pues también se corroboran por espectroscopía Raman. Se lleva a cabo una caracterización por espectroscopía Raman en la superficie de las muestras y vemos que en las muestras tratadas con plasma, tanto en argón como en nitrógeno, observamos modos vibracionales atribuibles a ambas fases, mientras que en la muestra por flash convencional únicamente tenemos modos correspondientes a rutilo. Y aquí yo quiero hacer un inciso, y es que hablo por mí, yo no soy experta en plasma, quizás esto puede ser a alguien que sí sepa de plasma lo pueda ver bastante obvio, pero leyendo literatura pues vi que ya este fenómeno de estabilización de fase ya se había reportado en muestras de óxido de titanio tratadas con plasma, y que básicamente se atribuía a la generación de vacantes de oxígeno. Por ello, llevamos a cabo una caracterización por XPS, donde aquí se muestran los espectros de alta resolución del oxígeno, y vemos que la deconvolución de los mismos, hay un pico que se puede atribuir a defectos de oxígeno, inclusive vacantes, pero que está presente en las 3 muestras, tanto en la tratada con plasma como en la de flash convencional, por lo que el plasma tiene un efecto en la estabilización de la anatasa que va más allá de la mera generación de vacantes. Igualmente, otro aspecto destacable de la caracterización XPS es que también registramos la zona del nitrógeno y vimos que se
En la muestra tratada en el plasma de nitrógeno se estabilizan también, o se absorben también especies nitrogenadas. Hay enlaces correspondientes a nitruros y también nitrógeno quimio absorbido, cosa que no se ve lógicamente en el plasma de argón ni tampoco en la muestra convencional, que está hecha con aire a una presión de 0,7 bares de nitrógeno, presión parcial. Llevamos a cabo otro experimento en condiciones isotermas. En este caso, en vez de calentar el horno a una temperatura a una velocidad constante de calentamiento, lo llevamos directamente a una temperatura y una vez que se estabiliza, en este caso 550 grados, encendemos la fuente de alimentación. Los parámetros eléctricos o los perfiles de campo eléctrico y de densidad de corriente que obtenemos son muy similares a los ya explicados, con la salvedad de que se omite o se suprime el periodo de inducción, directamente se nos genera el plasma y básicamente la fuente empieza a trabajar directamente en control de densidad de corriente. Aquí en este caso, en la fotografía 2, pues se puede apreciar mejor la transición plasma-flash. Otro aspecto importante es que el plasma dura muy poco, dura apenas 20 segundos y la temperatura que se alcanza durante el flash también es de 1000 grados. Llevamos a cabo también la caracterización por rayos X y de nuevo evidenciamos la estabilización de anatasa en las superficies de la muestra, mientras que el interior se transforma completamente. Digamos que esta es la primera prueba de concepto del plasma flash. Digamos que se observa la estabilización de fases metaestables en la superficie de las muestras, que no se puede atribuir única y exclusivamente a la generación de vacantes, sino que el plasma tiene un efecto que va más allá, y también se observa la absorción de especies ionizadas siempre que se esté utilizando una atmósfera reactiva. Este artículo ha sido publicado en forma de Short Communication en Journal of the American Ceramic Society, fue portada de revista y hace poco recibimos un certificado de la revista de que habían sido, estaba dentro del 10% de los artículos más vistos durante 2025. Este concepto de plasma flash, tenemos otro artículo publicado denominado Plasma Flash Sintering 2, donde básicamente extendemos este mismo concepto a AC, se mejoran algunos aspectos relacionados con la homogeneidad de la muestra, asimismo se lleva a cabo un control más fino o más exhaustivo de los parámetros eléctricos, donde la densidad de corriente, pues básicamente se hace un control manual en forma de escalera que permiten mayor homogeneidad. En este caso se sinteriza óxido de titanio a temperatura ambiente sin necesidad de calentar y a campos moderados. Esto sería todo con respecto al plasma flash, pero antes de terminar me gustaría hablar un poco de otros temas que hacemos también en esta línea de investigación del grupo. Si bien es cierto que en los últimos años hemos tenido una actividad muy intensa en el desarrollo de la técnica del flash sintering y en propuestas de verdaderos hitos, en los últimos tiempos también nos estamos diversificando a otros métodos asistidos por campo eléctrico. Un ejemplo de ello puede ser el flash Joule heating aplicado a la reducción borocarbotérmica o la reducción borocarbotérmica asistida por calentamiento Joule. Este método se basa en el flash Joule heating propuesto en el año 2020 en la Universidad de Rice por el profesor James Tour. Básicamente, en este método se elimina la necesidad de elemento calefactor y lo que se hace es aplicar pulsos de corriente muy intensos, de aproximadamente milisegundos, a materiales ricos en carbono, fuentes carbonosas generalmente que vienen de residuos. Se pueden alcanzar temperaturas muy elevadas en cuestión de segundos. Pues bien, nosotros adaptamos este método con nuestro nuevo
setup en el que básicamente nuestro reactor es un tubo de mollita, no necesitamos horno, y lo adaptamos a la producción de cerámicas refractarias, diboruros de metales de transición en el modo de reacción borocarbotérmica, en el que uno de los reactivos de partida es precisamente grafito. Pues bien, se muestra que en apenas 60 minutos, con un control exhaustivo de los parámetros eléctricos, en concreto con un control de intensidad de corriente en rampa, se pueden obtener en cuestión de 60 segundos polvos de estas cerámicas refractarias con aproximadamente un 80% de eficiencia energética con respecto al método convencional. Y ya por último, en los últimos meses estamos explorando pues, la técnica UHS, la sinderización ultrarrápida de alta temperatura. Este método también es nuevo, propuesto por primera vez en el año 2020 en la Universidad de Maryland, y básicamente aquí el elemento calefactor es una felpa, un fieltro de grafito que se conecta a una fuente de alta intensidad. Básicamente lo que proporciona pues, es por calentamiento Joule temperaturas muy elevadas con velocidades de calentamiento y de enfriamiento bastante rápidas. Este método lo estamos aplicando en su variante reactiva para la preparación de óxidos de alta entropía sustituidos con litio. Esto todavía es un trabajo bastante incipiente y estamos trabajando en ello. Por mi parte, esto es todo. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Eva. ¿Alguna pregunta? Hola, buenos días. Gracias, Eva, por la charla. Yo quería preguntarte respecto del proceso que has presentado de plasma, que tú has llamado plasma flash. Realmente yo veo que hay falta una experiencia, o desde mi punto de vista, que sería hacer el proceso, no hacer los 7 milibares, sino hacerlo en el mejor vacío que puedas alcanzar. De tal manera que si no hay presión residual de gas o hay muy baja, no se va a encender el plasma. Pero sí que se van a dar condiciones de vacío y se van a dar condiciones de campo eléctrico y de temperatura suficiente para que se produzca el flashing. Y si no tienes atmósfera, pues no tendrás efectos de reactividad superficial, no tendrás ni fijación de nitrógeno, que es lo que te ocurre cuando haces 0,7 atmósferas, 0,7 milibares de nitrógeno, ni tendrás reducción de generación de vacantes de óxido de titanio, o si las tendrás. Es decir, que si te encuentras en vacío, alto vacío, la diferencia es que no se encenderá plasma, entiendo yo. Aunque tengas tensión, pero si no hay suficiente gas, no se dan las condiciones de descarga, pues no se va a generar plasma. Efectivamente, o sea, es un experimento que sí que intentamos y no se genera el plasma. Necesitas tener cierta presión residual para que se produzca la ionización del gas. El problema de trabajar con flash en un vacío, en ultra alto vacío, es el contacto, que es muy malo. Entonces, digamos que no te permite aplicar el campo de manera homogénea. Digamos que la muestra está todo el tiempo perdiendo el contacto. Entonces sí que ese problema, de hecho, lo encontramos cuando estábamos desarrollando la técnica y, de hecho, desarrollamos pues varias maneras, varios electrodos, varias configuraciones de electrodo para poder mantener el contacto durante el experimento. O sea, que fue un problema que tuvimos. De hecho, si, aquí la muestra está cogida mediante una especie de sándwich presionada. Este portamuestra pues, fue el primero que pensamos para intentar paliar eso, pero teníamos mucha contaminación. Supongo que por el efecto del plasma se arrancan átomos y se depositan sobre la muestra y nos la contaminaba. Entonces ideamos otro portamuestra, que es este, en el que básicamente la muestra está enrollada con hilos de nicrón a los electrodos. O sea que realmente sí que intentamos esa configuración, pero por el tema de pérdida de contacto no se puede llegar a realizar el experimento.
No hay mucha diferencia en ninguna de las tres muestras. De hecho, la generación de defectos es una de las características diferenciadoras de estos métodos asistidos por campos eléctricos que son fuera del equilibrio. Eso fue lo que observamos, que no había ninguna diferencia especialmente significativa en la generación de vacantes. En la señal del titanio tampoco. Sí que observamos que está en concordancia con la generación de vacantes un poco de titanio 3+. ¿Cuál, perdón? ¿Esta? El problema aquí es que estamos muy constringidos en las condiciones experimentales. Date cuenta que es un equipo casero en el que básicamente le hemos acoplado un sistema vacío. Si yo trabajo a una presión inferior a los 0,7 milibares, estos que estoy llamándote, esto no es fortuito, sino que fue un trabajo de optimización, no tengo plasma con la tensión que soy capaz de aplicar. Digamos que las fuentes que tenemos tienen un límite de voltaje. Si yo aumento esa presión, directamente no soy capaz de ionizar el gas con la tensión que tengo. Pero sí que es cierto que un problema que tiene esta técnica es que no es homogénea. Si te das cuenta, el plasma está localizada en el electrodo positivo y sí que se pudieron observar variaciones, heterogeneidades a lo largo de la superficie de la muestra. De hecho, estas dos, aquí en la de nitrógeno y en la de argón, se puede observar cómo los espectros son diferentes y básicamente están tomados en la misma zona, pero se deben a heterogeneidades del proceso. Se reoxida. Entonces, la superficie siempre vas a ver titanios 4 y si se han generado vacantes no la vas a encontrar. Vale, pues muchas gracias. Yo creo que entender un poco el proceso. Tu muestra inicial es un sintetizador de óxido de titanio. No, es un cuerpo verde. ¿Un cuerpo verde de qué material? De anatasa. Sí. Y pasas corriente, metes el plasma y se convierte en botella. En el bulk, en la superficie no. Imagino, como pasas un montón de corriente, el grado de sintetización inicial, porque ese hueso lo has tenido que sintetizar. No, ese hueso, o sea, el objetivo de este trabajo no era la sintetización como tal. En el plasma Flash Sintering 2 sí que sintetizamos, pero en este caso no era el objetivo. De hecho, partíamos de cuerpos verdes en el que para realizar la forma esta de hueso de perro, que por cierto es bastante difícil, utilizamos aglutinante. Y en este caso la cantidad de aglutinante fue excepcionalmente alta. Íbamos buscando pues cuerpos verdes con gran porosidad y que de alguna manera también manteniese la consistencia estructural, porque si no es que es realmente difícil montar la muestra y trabajar con el experimento. En este caso pensábamos que muestras de gran porosidad con alto contenido en aglutinante que se quema previo al experimento, pues iban a ayudar a la generación de plasma o microplasmas. Entonces digamos que no era el objetivo sintetizar. No es tanta corriente, son 35 miliamperios por milímetro cuadrado. O sea, que en términos absolutos son como unos 100 miliamperios en total. La corriente es bastante moderada. Yo te quería hacer una pregunta también, pero es fácil, ¿eh? ¿Las muestras te salen homogéneas? ¿Las que ya sí están sintetizadas? Superficialmente no. Es lo que comentaba la pregunta de Aaron. No.
no son homogéneas, o en el bulk solamente vemos la conversión anatasa-rutilo, pero en la superficie no. Hay bastante heterogeneidad en lo que es la coexistencia de anatasa y rutilo. De hecho, próximo al electrodo positivo se estabiliza mucho más anatasa que en el otro extremo. ¿Y se podría conseguir la homogeneidad? Eso fue lo que está. La verdad que no hemos aplicado, no hemos hecho este experimento en AC, pero eso era lo que pretendíamos con el segundo artículo del Plasma Flash Sintering 2, mejorar la homogeneidad mediante campo alterno. Como se puede ver en estas fotografías, el campo ya no se, o sea, el plasma ya no se está focalizado únicamente en uno de los electrodos, sino que va alternándose. Eso, pues